Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, mi nombre es Juan Luis Orrego. No hay nada más rico que un pan recién salido del horno. Y sin duda el pan es una parte indispensable en la dieta de todos los peruanos. ¿Por qué en el Perú se impuso el pan de trigo y no tuvieron éxito como en otros países alternativas como la tortilla de maíz o las arepas? En el programa de hoy, del Zanco a la panadería gourmet. En el programa de hoy tenemos a dos grandes invitados. Me toca presentar a Damasceno Anco. Él es maestro panadero y además es el único peruano que está en el Diccionario Universal del Pan. Bienvenido, Damasceno, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, también nos acompaña esta noche Renato Gagó, él es presidente de Apropan. Buenas noches. Buenas noches. Y además nos acompañan unas canastas maravillosas repletas de unos panes deliciosos y tentadores. Renato, ¿quién inventó el pan? ¿O dónde se inventó? Muy buena pregunta, ¿no? En realidad tendríamos que ir a la época más antigua. Una de las cosas que he trabajado en cuanto al libro La Ruta del Pan Peruano, he ido comparando mucho el trabajo que se hizo con la cultura hebrea, ¿no? Es decir, si analizamos la cultura hebrea ya desde las primeras páginas de la Biblia, ¿no? Dios le dice puntualmente al hombre: comerás el pan con el sudor de tu frente. De ahí es, salta a, el momento de la historia del patriarca Abraham, ¿no? En el cual en alguna oportunidad él es recibido por 3 varones y él les pide que detengan su camino y le da orden puntuales a cada uno de sus siervos para que les hagan un gran banquete a estos visitantes. Y en esa parte, ¿no? Él le da una orden puntual a su esposa, que es Sara. Le dice: toma 3 medidas de flor de harina, amásalas y cocínalas al fuego, ¿no? Esa es una de las primeras versiones de pan en la historia de la humanidad, es decir, 3 procesos: la molienda, el amasado y la cocción, porque el proceso de fermentación se descubre en el año 2000 a.C. con los egipcios, ¿no? ¿Y al Perú cuándo llega? Bueno, dentro del trabajo que yo he hecho, digamos que en el tiempo de los incas, ¿no? Había una suerte de prototipo, precursor de pan, ¿no? Es decir, si revisamos las crónicas, por ejemplo, el inca Garcilaso de la Vega, en los comentarios reales, menciona 3 tipos de panes. Él utiliza el término: 3 tipos de panes a base de maíz, que son el tanta, la huminta y el zancu. De la misma manera, en el diccionario de quechua de Diego González Holguín aparece la palabra pisquitanta, que quiere decir pan de quinoa. Y en el diccionario de lengua aymara de Ludovico Bertonio se menciona la palabra quispiño, que es un concepto y un producto que todavía se sigue elaborando en algunas provincias de Puno, ¿no? Es una suerte de pancito, buñuelo de quinoa. Bueno, y en toda la selva de Sudamérica, que abarca evidentemente la selva peruana, está el casabe, que es el pan de yuca. Entonces, esos podríamos decir que son los antecedentes en la cultura peruana de una suerte de precursor, si se podría decir, de pan peruano, ¿no? Al pan peruano que traen los españoles, ¿no? Pero el pan, tal como lo entendemos ahora, viene pues en el siglo XVI, porque el pan forma parte de la cultura mediterránea. El pan de trigo, sobre todo. Claro. Porque, por ejemplo, en el norte de Europa se hacía el pan de cebada o el pan de centeno, que eran panes muy duros, ¿no? A medida que tú ibas bajando hacia el Mediterráneo, empezaba el reino del pan de trigo, ¿no? O sea, la ciudad, el pan y el vino son los 3 componentes básicos de la cultura mediterránea, ¿no? ¿Y se extiende rápidamente, digamos, el consumo del pan a raíz de la llegada de los españoles? No necesariamente, porque, por ejemplo, ahora, como decíamos en la introducción, hay países en los que no se impuso el pan, como acá. Por ejemplo, el caso de los mexicanos. Claro. Los mexicanos han ido más fieles a su tradición
en el sus sentido tortillas. que preservaron la tortilla de maíz. Entonces ellos en el desayuno comen tortilla de maíz. Claro. ¿No? Venezuela, Colombia, Ecuador combinan el pan con la arepa. Y a veces por regiones la arepa se impone al pan. Ahora, claro que la arepa puede ser de trigo o de maíz. A nosotros, por ejemplo, los peruanos, nos gusta más la arepa cuando es de trigo, porque un poco que se parece a nuestro pan, pero la arepa sobre todo es de maíz, ¿no? Ahora, habría un sinsentido en el Perú, ¿no? Tú que has estudiado el pan, nosotros comemos pan de trigo, pero no tenemos trigo. Bueno, Bernabé Cobo menciona de que atribuye a Inés Muñoz, la cuñada de Francisco Pizarro, que estaba casada con Martín de Alcántara, que era medio hermano de Pizarro, ¿no? El haber traído por primera vez el trigo al Perú y haber elaborado de manera casera por primera vez el primer tipo de pan. Entonces, bueno, ella trabajaba de la mano con una experta cocinera de Segovia, Catalina Cueva, y las dos estaban al inicio, digamos, dedicadas a las labores domésticas de los Pizarro. Entonces, un buen día ella quería, digamos, preparar un plato que se llama la olla podrida, que alguna vez creo que le he consumido. Es una suerte de sopa a base de garbanzos que tiene la pata del cerdo y la oreja del cerdo. Me imagino que por eso se llama olla podrida. La olla podrida es el antecedente del puchero. Claro. Porque la olla podrida se sigue preparando en España, en la zona de Castilla la Vieja, por la zona de Burgos, y puede ser de garbanzo, puede ser de frejol, claro, la pata del chancho, o también puede ser de morcilla. Claro. O de chorizo. Ojo que es un plato de siesta. Claro. Entonces, o sea, justamente, eso no se come en la noche. En la noche no puedes comer eso. Entonces, justamente Inés Muñoz pide una encomienda de España, del sur de España, de Cádiz, una encomienda llena de garbanzos, de legumbres. Cuando llega la encomienda y abre la encomienda, y entre los garbanzos se encuentra accidentalmente algunos granos de trigo. Entonces pide a sus damas que separen grano por grano, según lo que se dice, llega a recoger algo de 45 granos de trigo y lo siembra en la huerta de su casa, ¿no? De eso se supone, todo haría suponer Perdón, que... en la huerta de Pedro Martín de Alcántara. Ajá, exactamente. Ojo que la casa de Pedro Martín de Alcántara quedaba en lo que es la esquina de la Plaza de Armas de Lima, donde ahora está la plazuela, donde han puesto una bandera el Tahuantinsuyo, ¿no? Claro, Donde antes estaba Pizarro, claro. Ese era el solar de Pedro Martín de Fernando Alcántara. Cabieces dice eso, ¿no? Que está entre la casa, de la casa de Pizarro y el Cabildo. Ahí. Eso en 1535. De ahí, por eso yo siempre digo que el proceso de la llegada del trigo fue un proceso al inicio bastante lento, porque de 1535 saltamos hasta 1547 con dos damas que son promotoras, digamos, de difundir y propagar el trigo en el Valle de Lima, ¿no? Que es María Escobar y Beatriz Salcedo. María Escobar... La famosa María Escobar. Claro, pide una encomienda de la ciudad española de Trujillo, 10 kilos de trigo, y los reparte una vez que llega entre los allegados, entre los, digamos, los vecinos, ¿no? Según se dice que ella llega a repartir entre 20 a 30 granos por persona. Y en el caso de Beatriz Salcedo, ella encuentra granos de trigo en un saco de harina mal molido, pero un saco de harina que no venía para hacer pan, sino para las hostias. Y María Escobar era casi vecina de Pedro Martín de Alcántara porque ella vivía donde está ahora la plazuela de Santo Domingo. Claro. Ahí vivía. ¿Qué cantidad de datos? Entonces, bueno, poco a poco, digamos, el Valle de Lima se fue decorando pues de las espigas de trigo procedentes de Europa hasta, según lo que se comenta, el famoso terremoto del 20 de octubre de 1687, que supuestamente hay todo un tema climático. Fue un terremoto que el epicentro fue en el mar, casi muy cerca de Cañete, y que a consecuencia de ello les cae una plaga, otros dicen de que se contaminó la tierra, y de ahí en adelante, que está casi a la vuelta de la esquina del siglo XVIII, se comienza a importar trigo de Chile, ¿no? El Waterloo del trigo fue en 1720. Claro. ¿No? Cuando hay un cambio climático, deciden que la costa norte... O sea, en realidad el clima peruano, el clima de la costa no favorece el trigo. Entonces se decidió apostar por la caña, ¿no? Y el trigo traerlo de Chile. Claro. Entonces teníamos un comercio cerrado con Chile hasta el siglo XIX de trigo, o sea, desde 1720 hasta 1840, 50 aproximadamente, en que se liberaliza el comercio y empieza a llegar el trigo norteamericano. Claro.
Damasceno, ¿cuáles son los ingredientes básicos del pan o el procedimiento básico, digamos, para hacer un pan? Harina, agua, sal y levadura. Son poquísimos ingredientes, entonces, ¿en qué radica la diferencia entre cada tipo de pan? Bueno, un buen pan es eso, ¿no? No debe llevar azúcar ni manteca. Pero la exigencia del público y pide que sea dulce, pide que sea suave. A los peruanos nos gusta el pan suave, ¿no? O el pan de yema. El pan de yema o huevo. Le echamos tantas cosas que ya el pan se distorsiona. Pues, distorsiona. Un pan bueno no debe llevar grasa, no debe llevar azúcar. Y claro, eso es lo que me dice, ¿no? Ahora, ¿es posible en tu casa hacer pan en forma artesanal? Claro. Con esos Porque cuatro digamos que son pocos claro. ingredientes, pero me imagino que debe ser igual complicado el procedimiento, trabajoso. Claro, el proceso es un poco... Quita un poquito de tiempo, ¿verdad? Para hacer industrialmente no conviene, pero si tú quieres hacer un buen pan en tu casa, lo haces. Se puede hacer, en el horno de tu cocina lo haces. Claro, no te hace un pan voluminoso, pero es un buen pan, sano y rico. ¿Y con qué hornos trabajas tú? O sea, ¿cuál es el horno ideal, digamos? ¿Estos hornos especiales o hay distintos tipos de horno? Me imagino que también el sabor varía del pan. No varía. Hay hornos industriales, hay hornos ladrillo, artesanales. Yo la mayor parte de mi vida he trabajado en horno artesanal. Ahora estoy apoyando a un amigo que tiene un horno industrial. También igual es el pan. Es igual. Yo justo quería mencionar sobre el tema del pan casero, aunque nos estamos adelantando un poquito, el programa va en una línea histórica, pero por ejemplo la inmigración alemana a mediados del siglo XIX, que yo considero que es una influencia en la panadería más regional, no como la de España, Francia o Italia. Cuando llegan los primeros colonos alemanes traen una panadería casera, o sea, yo he visitado Oxapampa y hasta ahora tienen la misma tradición de los primeros colonos alemanes que traen digamos, un estilo de hacer pan de manera casera, donde la jefa del hogar, la mamá, es la que prepara digamos, los panes caseros. Y es una panadería súper natural, súper ecológica, ¿no? Porque cuando hacen pan allá, por ejemplo, que es típico el pan de plátano, el pan de yuca, el pan de calabazo, de camote, por ejemplo, vas a utilizar la leche, vas al establo, ¿no? Ordeñas la vaca y sacas la leche. Necesitas huevos para elaborar el pan, vas al corral y sacas los huevos de corral. Necesitas plátano para hacer el pan de plátano, vas a la chacra. Entonces, súper, súper natural. Deben ser deliciosos, además Sí. por el amor que además le pone la madre al cocinarle para su familia, que Exactamente, es distinto, ¿no? sí. Claro. Bueno, tenemos que irnos a un primer corte, pero ya regresamos.